Después de 2 semanas, aquí Sí. estamos. Discúlpenme, pero Sí. me. No. Sí, la verdad es que a veces es la vida, amiga. Sí, no está planeado, de repente te salen imprevistos, de repente se te va la onda porque se te va, piensas que todavía es martes, Uy, lunes, sí. y cuál, ya es jueves. Entonces, a veces se complica. Y tú me entenderás que con o sea, teniendo un niño, todo se desorganiza y algo es prioridad, entonces, ay, también a mí lo de la semana me llega a cobrar factura, pero también me he dado cuenta que si bloqueo el espacio funciona mejor, pero aún así la adversidad siempre pasa. Sí, hay veces que no depende completamente de nosotros. Y por más Exactamente. que uno jala, estire el tiempo, mueve y eso, no da. Exacto. No da la vida. Pero ya estamos aquí. Este episodio, la verdad, me, todos me entusiasman mucho, pero en este en especial me entusiasma y como tú lo dijiste, hay mucho de dónde sacar. ¿Tú cómo te sientes con este tema, amiga? Pues yo creo que es algo que mm, vaya, que hoy en día te puedo decir está asimilado, Okay. está aceptado, está bien procesado, porque si tú me dices del año pasado, justo hace un año recibí diagnóstico y todo eso, entonces todavía llegué, o sea, sí lo conmemoré y lo que tú quieras, pero todavía no entraba en ese sentir lo mío, ¿no? En eso. Y ahorita que ya ha pasado un año, ya tan rápido un año, ya lo veo como algo importante, algo que tengo que ser parte, que tengo que alzar la voz por mi hijo. y, y que es un tema que se debe de hablar. O sea, Exacto, exacto. antes sentía que era mucho tabú de no, que la gente no lo sepa, no es necesario. Y sí, a lo mejor no es necesario, pero Exhibirte. tampoco Exacto. es como de, no pasa nada, o es que así es él. No, las Sí, cosas como son, ¿no? Entonces yo siento que por eso ya lo puedo hablar como más tranquila, más con más, madura, por decirlo así. digamos, que todavía es un Sí, camino que me procesos, amiga, queda, procesos, un ¿eh? camino larguísimo que me queda por recorrer, Híjole, que nos queda por híjole. recorrer, Sí, pero ya vamos, ya estamos en él, sí, ¿no? ya. Ya, Ya entraste en la carrera, por decirlo así. exacto. Ya estuviste preparándote y ya te sientes más segura para aventarte, ¿no? Uh-huh. Que creo que eso es muy, muy importante el saberlo. Pero hoy como trayendo a la introducción, creo que justo es algo que hay que traer en la mesa. Uh-huh. Hay que, pues sí, hablarlo sin, yo lo voy a decir así, sin pelos en la lengua, sin filtros. Y hoy queremos, ay, es que me está chillando el ojo, manada. Pero hoy queremos hablar de la concienciación del autismo y estoy también en shock por todo lo que se puede traer en adversidad, amiga. Como tú lo dijiste, es un tema que, híjole, trae muchas cosas, desde un reto personal, desde un reto con la sociedad, desde educar, desde economía. Diría por ahí por dónde empezamos, ¿no? Pero no sé si te gustaría compartirnos alguna frase que para ti sea como este mantra Uh-huh. para, para, la, para el día de la concienciación. El diagnóstico no es el final, ¿Ok? sino es el comienzo de esta nueva etapa de la vida, ¿no? Para mí, Cañón. esa es una frase que me despierto y tiene que ser como lo primero que debo de pensar para Mantra tal darle cual. al día. Salir avante. Exacto. Es muy buena, amiga. O sea, dirían por ahí, te tienes que crear esa chispita de
de motivación o empuje, ¿no? Ujú. Yo creo que para mí sería que justo también agarrar un poquito lo tuyo. Para mí el diagnóstico es meramente el mapa para que conozcas a tu hijo, para que toda la sociedad podamos entender. Y la sociedad me refiero a quienes estamos acompañando el desarrollo de tu pequeño. Justo cómo aprende, cómo nosotros tenemos que ser intensos o tenemos que ser más flexibles. Y creo que ahí está la clave que es el comienzo hacia nuevas cosas. Entonces, ese para mí sería como una frase importante. Entonces, bueno, estábamos en los mantras. Y a mí en lo personal, amiga, me gustaría hacerte una pregunta antes de iniciar. Mm, para ti, ¿por qué hoy es importante alzar la voz, platicarlo aquí? ¿Cuál es tu detonante para, como tú decías, no ocultarlo, tampoco exhibirlo, pero cuál es la razón por la que dices, tengo que estar ahí, tengo que estar avante? Porque la sociedad no está preparada para niños neurodivergentes. Para nada, para nada está preparada. Independientemente, o sea, no nada más autismo, estamos hablando síndrome de Down, TDAH, hasta la dislexia. Parálisis, sí, todo, Hasta todo. la dislexia que podría ser como las personas más normales, que es normal al final. Exacto. Aún así es ¿por qué escribes así? ¿Por qué no te coordinas? Sobre la dislexia, ¿no? Entonces, es eso. Sí. La sociedad no está preparada para esta neurodiversidad, estos conocimientos diferentes, esta forma de ser diferente. Y hoy en día todavía la sociedad le da miedo lo diferente. Sí, sí, o sea, parece que le tenemos miedo. Sí, porque es más fácil juzgar, es más fácil señalar y opinar. Cómo nos encanta. Ajá. En lugar de decir, ay, es neurodivergente, ¿no? Tal vez es neurodivergente. ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo aprende? ¿no? Mira, es una forma diferente de expresar, una forma diferente de aprender. Exacto, de procesar. De procesar, y vamos a ayudar, ¿no? Y no, la sociedad es más fácil, como le tiene miedo a lo nuevo, es más fácil señalar, juzgar, Es diferente, ¿no? criticar. En vez de ayudar, Ajá. apoyar. Y criticar no solamente a la persona neurodivergente, sino también a su entorno. Sí, no, es que es el nos consentido, encanta. no es que todo quiere, es que la mamá lo payaso. deja, se le aventó, es un berrinche y la mamá no hace nada. Es que hicieron mal. Ajá, sí. Entonces, es eso. Hoy alzo la voz porque mi hijo aún no puede, porque mi hijo no entiende de maldad. Él te ve y tú eres una persona que le dijo hola, pero no vas a ver si hablaste mal, si lo viste Exacto. feo. Él no tiene ni el juicio, ni el prejuicio de las personas, de la humanidad, ¿no? A diferencia de tú, neurotípico que criticas. Sí, a diferencia de ti, viendo. Mi hijo vive al día. Sí, y vive qué bien mágico. Feliz al día porque no sabe de maldad. Sí. No sabe de crueldad, de juzgar. Exacto. Entonces, por eso hoy alzo la voz, porque a la sociedad todavía le da miedo lo diferente. Ay, amiga, qué bonito, qué profundo. Sí. Yo en lo personal, justo ayer que estaba haciendo como estas notas, dije, ok, pero porque para algo estamos alzando la voz o te estás exponiendo en redes sociales o estás compartiendo algo, ¿no? Con un objetivo. Y
yo te voy a ser muy sincera, incluso hasta en mis redes sociales, creo que está el miedo y el tabú justo también de poder abordar estos temas sin miedo, sin uno como platicante dentro de la conversación. Dirían por ahí, pues no te pedí tu opinión, te pedí que escucharas, ¿no? Entonces, híjole, justamente yo lo estaba pensando como nadie nos ha educado para escuchar, nadie Claro. nos ha educado para ver de diferente manera a alguien más. Entonces, creo que está muy bonito que estemos aquí y en lo personal, yo te lo aplaudo. El, y que aplaudir, porque también ahí se puede como transgiversar la señal. Ujú. Y es el aplaudirte hoy, el que lo puedas externar hacia un canal con más personas, ¿sabes? Ujú. Porque creo que es importante saber que no nada más es como Ro es autista, sino que hay más allá, ¿no? Lo que decíamos. Entonces, eh, pues no sé si quieras que demos inicio a esta plática ya más contundente, Sí, sí, vamos. ya en estos inicios. Entonces, Va a estar bueno. va a estar bueno. Yo ayer que lo leía, justo lo leía como en esta línea del tiempo. ¿Tú cómo puedes contar el desarrollo de Rodrigo? ¿Cómo te puedes remontar a, a antes de toda esta revolución mental que hay en ti? Antes del diagnóstico, Exacto. todo bien, ¿no? Íbamos con las etapas de desarrollo como iban, Sí, sí, ¿no? 3 meses el poder sostener cabecita, el poder voltearse, todo iba bien. La gateada sí nos costó trabajo, pero yo no gateé, ¿no? Entonces lo viste normal. Entonces así de, bueno, pues aquí estoy, no hay problema, se le hacen sus ejercicios y tal, pero pues todos los ejercicios que yo sacaba era completamente de YouTube, ¿no? Sí, sin nada, sin conocimiento. Exacto. Y no te voy a mentir, muchas veces su papá de Rodri fue, ¿por qué no lo llevas a clases? También te va a servir a ti para conocer personas, conocer mamás. Pues porque yo me la pasaba encerrada, todavía era como lo último de la pandemia. Sí. Ah, ok, también. Era lo último de la pandemia 2021. Entonces todavía me daba miedo Había salir, reservas, me exacto. daba como cositas salir y luego él tan pequeño. Yo, no, luego, y luego hubo una amiga que se acercó y me dijo, oye, pero también hay en línea. Y yo, sí, pero, o sea, mi desidia, no, pues yo lo puedo buscar en internet, pues no pasa nada, no hay nada que alarmarse. Dije, no creo que sea necesario. Ujú. Y seguimos así hasta que Rodri llega a la edad de 1 año. Él ya me decía mamá, me decía agua, decía bye. A la perrita Pug, que está en casa de mi mamá, ya la regañaba. Ok. Se despedía. Ya había palabras. De hecho, yo tengo videos en mi Instagram de cómo se le escapaba al mamá el agua, ¿sabe? Esas palabras. Ujú. Y todo iba bien. O eso yo pensaba, ¿no? Hasta no caminaba, o sea, igual le daba miedo, lo impulsaba, cumplió 1 año 2 meses, no caminaba, por más que, o sea, sí se paraba y se paraba mucho, por eso dije, a lo mejor ya va a caminar, pero se paraba mucho en los muebles, en mesa, en sillón, pero no se impulsaba, ¿no? Qué raro. 1 año 3 meses no caminaba, empezamos a buscar videos. Mi tía me decía, ponle limones en las manos. Si les pones limones ya se avienta. Para equilibrio. Y sí, Para equilibrio. sí sirve. Bueno, es una herramienta. Y se los pusimos y dio unos pasos. Y, no,
los limones son mágicos. Sí. Pero todo me empieza a hacer ruido cuando llega a la edad de 1 año 4 meses. No camina y el poco lenguaje se va. Ok. O sea, ya nada más eran ¿cómo se le dice? Balbuceos, lo que hacía, como si fuera un bebé de 6, 8 meses. Y ahí sí ya dije, hay algo. No camina y ya no me dice nada. O sea, yo por más que le insistía, oye, mamá, agua, papá, bye. Fue una. 2, fue lo de la que no caminaba. Sí saben, ya se empezaba a aventar, pero se caía mucho. Uh-huh. Y otro punto que encontré es que cada vez que yo le decía su nombre, no volteaba. O sea, yo podía estar, Rodrigo, hazme caso, y él estaba completamente en otra onda. O sea, y no nada más yo, su papá, mi familia, mi mamá, mi abuela, todo el mundo le hablaba y todos empezaban como de, ay, no nos hace caso, ay, mira, nos ignora, y yo, pero es que no voltea. O sea, y lo último fue la sonrisa social. Okay. ¿No? Algo que dices, ¿cómo te diste cuenta? Es porque por más que yo hacía, no me sonreía. Uh-huh. O sea, para quien no sepa, la sonrisa social es lo que todo el mundo tenemos. Si ves a alguien a 2 metros de distancia y sonríes, en automático tú sonríes, ¿no? Aunque no conozcas a la persona. Exactamente. O sea, sonríes pues porque es un reflejo social que tenemos. Un reflejo humano, ahora sí que de chip integrado. Ajá, y Rodri no lo tenía. O sea, sí se reía, pero porque había pasado algo o por... Sí, a su perspectiva, ¿no? Ajá, pero no tenía esa sonrisa social. Okay. Ahí fue cuando algo no está bien. Fui con su pediatra y su pediatra me dijo... No, bueno, su papá llegó directamente a... ¿Es autista? Ok, sí. Como todas redes sociales, supongo que les dijo algo. Ajá, sí. Y el médico virtual. Y el pediatra, oye, espérate, tiene 1 año 5 meses. O sea, sí, no, todavía no podemos llegar allá. Sí, no, o sea. Y el mismo pediatra, y no tendría nada de malo. Exacto. O sea, tu pregunta para qué es, ¿no? Ajá, ¿por qué? Porque lo ves algo malo de, híjoles, que lo vas a dejar de querer o algo. Exacto. Pero pues obviamente entendemos eso por el temor, ¿no? Claro, porque no sabes. Siempre hay miedo, es tu hijo. Exacto. Como diría mi abuela, lo que duele, duele. Exacto, sí, porque viene de ti, sí, es algo que viene arraigado. Mamá primeriza. Expectativas, sueños que traías. Claro, y volvemos a esto. Entonces su pediatra me dijo, ¿sabes qué? Pues estás encerrada 24/7 con él. Nada más te cuida a ti. Nada más te conoce a ti. ¿Por qué no le llevas estimulación temprana? Sí, ampliar el ambiente, ¿no? Uh-huh. Tiene que conocer más personas. Es niño de departamento, se la pasa encerrado. Sí, pandemia nos dio duro a todos. Sí. Ajá. Y bueno, fue cuando mi mamá me dijo, ay, en Lomas Estrella hay una terapia. Digo, una estimulación temprana. Y yo, ¿dónde? Ahí al lado de Lomas Estrella. Mi tía igual, sí, ya, yo los he visto. Ahí en Lomas Estrella, en la placita, hay una, estimulación temprana. ¿Por qué no preguntas? Ok. Y pues, ¿qué Pero para ti, ¿qué pasó? O sea, ¿qué dijiste? ¿Sí accionó? ¿Te paralizó el miedo? ¿Qué pasó en ti como mamá? Pues luego sentí culpa. Ajá, sí. O sea, luego así de, chin, sí lo tenía que haber llevado a estimulación desde antes, me lo dijeron.
fue mi culpa, no lo estimulé como debería, no jugué más con él, Sí, no hice todo. Sí. Luego fue no hiciste todo, ya la regaste. Ahora muévete porque el tiempo es hoy. Sí. ¿No? Fue lo primero. Sí, me hizo decir, híjoles. Pues vas. O sea, me dijeron, pero bueno, para el hubiera no existe, ¿no? Exacto. Vamos para adelante. Eso fue, o sea, me lo preguntas, fueron los puntos en donde yo dije, algo no está bien con Rodri, algo no va bien. Sí está sano, sí está fuerte, siempre estuvo en peso, de hecho hasta un poquito extra de peso, sí come, sí todo, pero hay algo ahí que no. Y el pediatra tampoco te dijo como en cuestión a ciertas cosas antes, y me refiero a antes desde que, claro, por ejemplo, yo ahorita digo, fuera de que tu bebé tenga un diagnóstico, lo que la estimulación, o al menos lo que Balam se encarga, es que nuestro bebé tenga todas las habilidades requeridas. Entonces, independientemente de el diagnóstico, para mí ahorita yo escuchando, justo, si mi bebé no se paraba fuera de todo era porque algo no estaba registrando bien el cerebro para que pudiera ser lo que nosotros hacemos al manejar automáticamente, lo que hacemos al caminar, coordinar las piernas. Pero justo, a mí algo que me altera mucho es que los pediatras, vuelvo a repetir, no es tanto que te digan, ya ve a ver el diagnóstico, ¿no? Sino, a ver, ¿qué está pasando aquí? Porque el problema no es la mamá, el problema no es la estimulación. Aquí lo que hay que ver es cómo está procesando nuestro bebé para poder llegar a un objetivo. Entonces, creo que es muy importante ahí como pediatras y a toda nuestra comunidad que nos dedicamos al desarrollo, educarnos para saber abordar a los papás correctamente. Porque si no, nada más lo dejamos como, va muy bien en peso. Y digo, ¿y qué pasó? ¿No te dijo nada el pediatra? Desde antes, claro, ya tenías varios ruidos, pero aún así, yo siempre lo digo, la estimulación o cualquier especialista es una prevención. ¿A qué? A cualquier cosa. ¿A qué? A que, más bien, aquí la prevención es, te informas y cualquier cosa que llegue a pasar ya tienes la información y actúas. Entonces creo que es más ligero, pero aún así te apoyaste de tu familia o también tu familia fue la que te impulsó, ¿no? Sí, porque el pediatra era como de, pues va bien en sus... Signos vitales, Ajá, literalmente. está bien, porque aparte tenía poco que lo operaron, que le hicieron la circuncisión. Entonces también el pediatra estaba como más enfocado a que sanara bien, a que no tuviera complicaciones, que en otras cosas. En otras ¿no? áreas, claro. Y aún así es como de, bueno, ¿cómo es en la casa? No, pues es que estamos él y yo pegados 24/7, ¿no? No, pues es que su hermana ni lo pela, o sea, ni le habla ni nada. Sí. O sea, no tiene otro niño, no hay... Luego tengo que cocinar, pues obviamente lo pongo en su gimnasio, ahí está en su alberca de pelota y eso, pero pues no hay más allá, ¿no? Pero te digo, tenía poco de la cirugía, también el pediatra me dijo, sabes que no te quiero dar un diagnóstico, no te puedo espantar. Exacto. Porque también vamos, hay que checar si hay otras áreas y de eso no soy especialista. Exacto, porque habemos especialistas para cada área. Su pediatra de Rodri siempre ha sido de, no, yo soy esto, yo Zapatero te puedo zapato, sugerir. exacto, canalizar. Yo te sugiero, te investigo, lo que quieras. Y su pediatra tiene por escrito absolutamente todo de Rodri. O sea, absolutamente todo. Cualquier cosa nueva que haga Rodri es el primero en que lo sabe y lo archiva, ¿no? Desde que aquí llegó, que estuvo en aprendizajes base, que se fue a la escuela, todo, absolutamente todo tiene su pediatra. La verdad sí es una persona muy dedicada a sus pacientes, pero pues queríamos como abordar otras cosas antes de buscar un diagnóstico. Exacto, el diagnóstico. ¿No? Porque pues siempre da miedo. Exacto.
Y yo creo que como mamás, a lo largo te vas haciendo una nube imaginaria, amiga, porque justamente ahorita lo decías, ¿qué hice yo? Lo estimulé mal yo y nadie puede meterse en la cabeza del otro y hacer lo que funcione. Entonces, solamente lo que podemos hacer es entenderlo y yo hoy tantito metiendo mi cuchara como especialista en habilidades de los bebés en estimulación temprana, justo creo que para mí cada bebé fue como una señal de decir, algo me falta a mí para atenderte a ti. O sea, y eso es lo que quiero ir, que realmente sí nos debemos de educar, sí tenemos que tener como esta apertura a más cosas. Y también quiero retomar algo del pediatra, justo, o sea, porque es tu miedo, ¿no? En cuestión a papá que llegó preguntando, oye, ¿es? Y lo digo porque aquí también llegan y es lo primero que preguntan, oye, pero ¿qué pasó? ¿Si es? Ok, dame chance, déjame ver cómo está y exploramos para saber, ¿no? Pero también algo que quiero tomar es que yo siempre le digo, cada especialista se debe de meter hasta la cocina de tu casa para saber el contexto y no te creas, o sea, luego hay ocasiones en las que te terminas enterando y fuera de por chisme es porque el desarrollo es algo tan integral, tan de tantas áreas que debemos de acompañarlas varias personas y hoy en día creo que lo más importante es que tú como mamá también estés bien dentro del proceso de ser mamá. Porque ahorita me lo cuentas como, oye, estaba saliendo de pandemia. Y digo, claro, o sea, influye. ¿Qué tanta información, desinformación había? Socializar, el miedo del mismo ambiente de afuera. Claro, o sea, no a todos nos pasó igual, no todos procesamos la pandemia de la misma manera. Y creo que es un poco trayendo de todo el decir, claro, es importante sí estimular, sí es importante que cumplas los hitos de desarrollo, pero el que gates no me va a garantizar o que seas autista o que no seas autista, o TDAH, etcétera. Entonces, el mensaje es, claro, independientemente de la habilidad que quieras cumplir o del objetivo, más bien, creo que depende mucho de tú cómo estés en el proceso para tener muy claro tu objetivo. Entonces, vuelvo a repetir, porque vamos por la vida, yo en lo personal no aprendí con un curso de manejo, lo aprendí a la calle, a la vida. Y es lo mismo con un bebé, o sea, aprendes a la vida, no aprendes con un curso. Entonces, es un poquito trayendo como nadie experimenta en cabeza ajena y al mismo tiempo creo que es importante que sepamos como especialistas y también como cuidadores de un niño neurodivergente que no es nuestra culpa, ¿sabes? Ni desde un lo estimulé mal, por decirlo así en cuestión profesional, o desde un que hice mal de casa, ¿no? Por decirlo así. Entonces, a lo que quiero ir también es, busquen a un especialista que con ustedes resuene. Porque eso es muy clásico, muy típico de, no, es que es porque le das todo. Y como lo consientes mucho, por eso dejó de hablar, porque le estás resolviendo todo. Y era como de, bueno. Y también te pones a pensar porque, o sea, llega un punto en donde quieres respuestas. Claro. ¿No? Tu cerebro quiere llenar ese hueco. Quiere la solución. ¿No? Sí. Entonces te abres a opiniones que al final de cuentas te terminan innecesarias, sí. Y lastimando. Te terminan
hiriendo. Haciendo sentir como, no manches, si soy una pésima mamá. Sí. ¿No? Es mi culpa. Ajá, porque era como de, pues es que ya no come esto, pues porque ya no se lo das. Así. No, pues es que no le gusta. No, antes sí se lo comía. Y es porque ya no se lo das. Es que ya no dice las palabras porque pues ya no le dices, no le pides que lo repita. Tienes que estarle pidiendo que lo repita. Pero es que sí lo hago. No, lo has de haber dejado de hacer porque por algo dejó de hablar. ¿No? Es que vamos a ser honestos, ¿no? Hay problemas en casa. Más, súmale. Es que escucha las peleas en casa y por eso dejó de hablar. Entonces, obviamente te metes en una bola de miedo, de frustración. Chin, es mi culpa. ¿No? Ay, amiga. Y los comentarios, porque aparte atacan tu maternidad. Eres mamá primeriza, o sea, soy mamá primeriza. Lo deseé con todo el alma, corazón, mente, todo. Siempre quise que fuera un niño y se me dio un niño. Yo estaba muy feliz por ser mamá. Y pasa esto, o sea, hay pausa en su desarrollo, digámoslo así, de que no habla, no caminaba y eso. Y empiezan a atacarte. A juzgarte. A juzgarte de que porque no hiciste las cosas bien, es así. Pero ¿dónde chingados me dieron un chingado libro y me dijeron, a ver, aquí está? Y se hace así. Sí, no existe. Sí. No existe. O sea, ojalá alguien me dijera, ¿sabes qué? Búscate en una librería, ahí recetas.com. Cómo ser una buena mamá para que tu hijo hable y no tenga una neurodivergencia. Ojalá existiera el chingado libro, pero no existe, ¿no? O sea. Y tampoco, perdónenme, ahí en casita, tampoco es algo que tú interfieras y que estés, que hayas preparado como, lo voy a preparar con tantita neurodivergencia o mucha, no, o sea, no es algo, o sea, que... No vas por la vida pensando, quiero un hijo, pero para que no me salga neurodivergente, va a ser con una persona así, así y asado. Pues exacto, no. Ni que fuera catálogo de Betterware. ¿Lo quieren color? Este me gusta. O sea, yo no elegí esto. Claro. Obviamente. ¿No? Claro. Y no, pues llévalo. Pues ahora llévalo, porque pues ve, ya dejó de hacer las cosas, no hace ciertas cosas, pues llévalo. Está bien, lo llevo a estimulación temprana. A mí me da miedo la gente, es que no soy muy sociable y aún así dije, pues bueno. Ahí voy, me meto. Ahí voy, ¿no? No lo hagas por ti, Jessica, no por Robo. Primera lección de vida. Porque esa era mi desidia. Es que para que conozcas gente nueva. ¿Para qué quiero conocer? Es que no me gusta conocer gente nueva. Y es válido porque hoy yo le entiendo y es su perfil, o sea, y así se constituye. No me gusta conocer, o sea, yo no soy de las que a los 10 minutos estemos jijiji, jajaja y no. Entonces, era eso, sí, es que, ¿no? O sentía que me iban a juzgar mucho porque mi lactancia fue de 3 meses, ¿no? Pero es que luego en esos lugares hay mamás muy súper dedicadas y me van a criticar que mi hijo ya no está lactando. Ya no está lactando. Que pura formulita. No, ¿para qué fui? No, a lo mejor también era desidia. Sí llegó un momento en que dije, tenía que haberlo llevado desde antes. Si lo hubiera llevado desde antes, no hubiera pasado esto. Y grave error. Mucho tiempo estuve con ese pensamiento. Exacto. Y no es así. No. O sea, así lo hubiera llevado a los días de nacido a estimulación temprana, el diagnóstico iba a ser exactamente lo mismo. O sea, mi RO es así
desde Y no lo puedes nacimiento, cambiar. no lo o sea, hice yo, no lo hizo la exacto. sociedad, no lo hizo su papá, no, así es. Exactamente, así viene constituido. Y algo que sí yo quiero mencionar es que, claro, al menos yo como especialista estoy a favor de cambiar esa calidad de diagnóstico, que es muy diferente cambiar el diagnóstico o esperar a que cambie el diagnóstico versus cambiar la calidad. ¿Y a qué me refiero? A que, claro, es importante decir que justo no va a cambiar porque tú lo mega estimules, lo sobreestimules, hagas lo que hagas, te pongas de cabeza, no va a cambiar, pero sí podemos cambiar la manera en que tú como papá y tú como mamá lo entiendes. Podemos cambiar el cómo tu bebé está percibiendo el mundo, podemos cambiar el cómo tu bebé lo procesa y nosotros saber meternos adecuadamente sin alterar, sin desorganizar, porque creo que es lo que pasa no nada más en la neurodivergencia o en los autistas, por decirlo así, sino en el mismo desarrollo humano. O sea, es algo que tenemos que apoyar, es algo que tenemos que conocer, porque o yo, si no conociera el perfil de mi amiga y si no supiera cómo es, o sea, yo jamás invitaré a una fiesta, amiga. Entonces, creo que es importante al punto que voy conocernos y hablo en el desarrollo tal cual. Lamentablemente tenemos muchos estigmas, muchos miedos, muchas etiquetas en donde yo te garantizo que si no tuviéramos justo ese diagnóstico y seguiríamos acompañando bien el desarrollo, y hablo de acompañarlo, sería otro cantar, sería otra perspectiva tuya y lo digo meramente porque la palabra asusta, la sociedad asusta, entonces creo que es eso, el poder saber que no va a cambiar el diagnóstico, pero sí vas a poder cambiar la calidad de vida que tengas tú con tu bebé, porque también es una perspectiva y es una expectativa y es un filtro que te vas haciendo, porque yo no me quiero imaginar, amiga, pero cada comentario desde un, ay, no nos hace caso, y tú de, ching, ¿en dónde me meto? ¿Qué hago? ¿Cómo les digo? No, 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 es que está cansado. O Sí, tengo que siempre entrar a justificar, justificar a nuestro siempre bebé. justificar. Exacto. Eso como me molesta, Sí, me irrita que... Y en general, amiga, nos justificamos, pero qué fuerte ha de ser justamente justificar con la... Y aparte con la gente que tú amas, que es tu familia. sí, sí, porque no entiendes qué pasa. Y si tú, como la mamá, no entiendes qué pasa, ¿cómo le explicas a la demás gente? ¿No? Algo que no Entiéndelo. entiendes. Exacto. Está medio complicado, pero pues la verdad es que así es. Sí, o sea, creo que justo el sentimiento de meterte tú a una capsulita y decir, bueno, ya, les vale madre, es mi hijo y que te importe si hace o no hace, ¿no? Y te va como también un poquito aislando, no sé, tú. Sí. No, pues el que a lo mejor no esté mucho tiempo en otra casa o algo así para no generar como molestias, ¿no? Exacto. O el, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿no? Entonces Entre sí era voces. como de, bueno, sí, préstamelo tantito. Ujú. Ya lo cargo tantito. Bueno, y ahora dámelo, porque, no sé, sentí esa constante de va a salir algo y no les va a gustar, me van a hacer una pregunta de esto y no voy a poder saber contestar, no les va a hacer caso Rodri y me van a decir algo. No sé, era Una batalla. ajá, mental. constante de lo llevo, no lo llevo, que lo carguen, que no lo carguen, que, ¿sabes? O sea, en el hecho de que ni siquiera se los dejaba cuidar ¿Por qué, para amiga? que, pues, porque empezaba como con esos llantos de la nada, ¿no? Y ¿Cómo era, saber organizar a un bebé? y era como de llora, ¿por qué está llorando, no? Digo, antes sin conocer Todo lo que ya todo llevas lo aprendido, que... amiga. Exacto, si yo tuviera el conocimiento que tengo ahorita hace
4 años que nació Rodri, no, Esto sería otra historia. sería más fácil. Bueno, Exacto. entre Y me refiero a comillas. historia de ti, de tu emoción, ¿sabes? Pero sí era un miedo con... ¿Y si empieza a llorar de la nada? ¿Y si no se duerme? Y si... Entonces yo dejaba de salir. O sea, yo dejaba... Completamente me aislé de lo poco que salía, o de poca convivencia con otras personas, o de algo que me gustaría hacer para mí, ¿no? Era como... Solamente yo lo entiendo, solamente yo lo comprendo, solamente sé... Yo soluciono. Entonces era de, pues, mejor yo me quedo con él 24/7, 365 días, ¿no? Y eso me hizo un súper apego a Rodri. Rodri estaba súper apegado a mí. Y pues como siempre, ¿no? Él y yo éramos para siempre, juntos para siempre, pero pues él crece, tiene que crecer. Exacto. Tiene que evolucionar Tiene todo. que evolucionar. Y en este camino de evolución, amiga, para ti, ¿qué fue o quién fue la primera persona que trajo el autismo o cómo fue como esta introducción a este mundo? Pues vives en negación constante, ¿no? Negación constante, pero al mismo tiempo con una voz en tu cabeza que te dice, güey, ya sabes. Ya Sí, sabes. yo no, date, no quiero ver. Entonces es una conversación que solamente tienes tú con tu cabeza. Hoy sí. Porque, o sea, independientemente de problemas de pareja y eso, también da miedo decirle a tu pareja, oye, hay que platicar, porque hay posibilidad de este Amiga, ese diagnóstico. es otro tema, ese es otro boleto y ese es otro podcast y ese es otro video, pero lo sacamos aquí. Pero sí es una batalla contigo mismo en donde tú misma te dices, no es cierto. Sí. Pero tu cabeza dice, güey, aplázalo todo lo que quieras. Pero tú sabes que algo no está bien, ¿no? Seguimos con la estimulación temprana hasta que ustedes aquí en Bala me dijeron, ¿hay algo sensorial en Rodri? Y fue así de, ¿cómo? A ver, espérame. Ajá. Hay amigos. Y fue como su primer diagnóstico. Sí. Hay un tema sensorial, Sí. Hay que checarlo. Llegamos a terapia. Y pues dicho y hecho, ¿no? La hiposensibilidad de Rodri. De mi Ro. Desde ahí fue como de, híjoles, desde ahí es diferente. No vamos a dar un diagnóstico, pero ya es una neurodivergencia. Porque no procesa. Exacto, no hay, pues, igual que un neurotípico. algo orgánico, exactamente. Entonces ahí, que echarle más la mano. esté o no esté el autismo, él ya entraba en la neurodivergencia. Exacto. ¿No? Que es algo que hasta después entiendes. Sí. O no entiendes, aceptas. ¿No? Porque pues en el hecho de que tu hijo es hiposensible. Que como, es otra etiqueta, o sea, Ajá. es la misma torta, pero con diferentes yo nada más sabía de la hipersensibilidad, ¿no? Pero ¿qué es hipo? ¿Qué es hiposensibilidad? Sí. Y No, un mundo de términos que están locos. La hiposensibilidad es que Rodri no detecta. Yo ahí tenía que explicarlo, pero también no, aquí nos van a explicar qué es la hiposensibilidad para los que no sepan. Nuestro bebé tiene, o todos en general tenemos diferentes áreas que cubrir y hay ciertos perfiles sensoriales que evidentemente todos tenemos. Por eso yo recalco mucho que algunos necesitamos más apoyos que otros. Y pasa lo mismo en ciertas áreas. La hiposensibilidad puede ser un bajo registro, un nulo registro, o puede ser hipersensibilidad o hiposensibilidad. Van
van guiadas a, fuera de cómo lo registres, van guiadas a qué nivel de información o de intensidad necesitas de esa información para que pueda procesar en tu cerebro. Entonces, hiposensible es esta manera de registrarlo en donde no nada más, hablando de hiposensibilidad o hipersensibilidad, es un cúmulo de cosas, trayendo, por ejemplo, un poquito el área vestibular, el área proprioceptiva, donde constituyen esta información. Y sí puede que yo ahorita te pueda decir, es que para todo necesitamos más registro, pero va a ser para algunas cosas, porque algunas las va a poder registrar bien y algunas otras no. Entonces, eso es lo bonito del perfil, que vamos conociendo, como justo, incluso tú me lo decías de los audífonos, porque es algo que pudimos regular, que pudimos organizar conforme al tiempo, y es meramente el poder como dosificar ese punto de nivel para que mi bebé lo pueda integrar y llevar a las demás secciones. No sé si me voy a entender, porque fuera de, vuelvo a repetir, hiposensible, hipersensible, creo que son términos que termina siendo un término. Es más que nada el poder conocer a tu bebé, que justo aprende de una manera diferente, como todos, familia. O sea, dirían por ahí, no sé, o yo lo digo mucho como, no se sientan privilegiados, pero en realidad somos todos. Entonces, eso es algo importante. Exacto, entonces desde ahí fue como, ok, es algo diferente, ¿no? Y lo vi bien. Justo tiene un triángulo en donde escalaba Rodri y se cayó y no se abrió, pero sí se rasguñó todo aquí. Y tenía la sangre. Se enojó más porque no lo dejé volver a subir al fregado triángulo que del dolor. O sea, no tenía ni idea. No lo registró. Que él tenía sangre en la frente. Que se había lastimado o que había dolor. Entonces, eso me preocupaba mucho porque luego salía o se escuchaba el fregadazo. ¿Qué pasó, Rodri? Y Rodri salía normal. Yo no sabía si se había pegado, se había machucado, porque no lo registra, no lo registra igual que uno. Entonces, afortunadamente la terapia sensorial me ha ayudado a que si le pasa algo, él me hace ¡au! Y yo, ok. A lo mejor no le dolió mucho, pero sabe que algo pasó. Exactamente. Y que me lo tiene que comunicar. Exacto. Y es algo que hemos logrado gracias a la terapia sensorial, porque de repente escucho el fregazo. ¿Qué pasó, Rodri? ¿Dónde fue? Ok, aquí fue en el brazo. No le dolió. La realidad es que no le dolió. Exacto. No le dolió. Es muy alto su umbral del dolor. Pero, ya me dice, ¿no? Ya no me da miedo de que un día salga de su recámara todo golpeado y yo así de, ¿qué pasa? ¿Qué te dice? ¿No? O en la escuela puede llegar a pasar que le lleguen a pegar y la maestra no se dé cuenta porque no se queja. Exacto. No se queja. Y obviamente yo cuando llego a la casa y lo veo golpeado es como de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Claro. ¿No? Entonces, desde ahí fue como de, ok, hiposensible, ¿no? Y ahí fue cuando me dice, por eso no te volteé a ver. O sea, el que tú toques a Rodri en el hombro, para él es una caricia. Muchas veces me dicen, es que hiposensibilidad, ¿en qué le afecta? Hay un cortometraje en Disney de autismo, se llama Float. ¿Es ese que el niño que vuela? Es el ejemplo que yo doy. Porque para Rodri siente que vuela. Exacto, Ese es su hiposensibilidad. Rodri no entiende que está caminando, que está corriendo. ¿Y qué está haciendo dentro de él? Él siente que vuela. O sea, él necesita una cobija pesada para dormir. Exacto, para sentir, para aterrizar, para como compactar toda esa información que ya estuvo. En su cama necesita peso
para sentir que está en verdad acostado en una cama, porque si no, siente que flota. Y es el ejemplo más bonito que les puedo dar a la gente y que a lo mejor le interese verlo. Ujú. Es como, ¿has visto el cortometraje de Flood? No, sí, velo. Ese es Rodrigo. Y esa es su hiposensibilidad. Él siente que vuela. Entonces es como yo lo he canalizado. Exacto. Para que no estemos en términos científicos y esto. Entonces, ve el cortometraje y ese es Rodrigo. Exacto. ¿No? Entonces, estamos con terapia sensorial. ¿Ya llevamos que un año en terapia sensorial? Sí. No, yo creo que más. Sí, ¿verdad? O año y medio. Yo me acuerdo, voy a contar tantito de mi historia. Yo me acuerdo que Ro llega en el turno vespertino y a mí me pasan todo el resumen de los niños. Llegó tal niño nuevo, ¿cómo lo viste? Ah, pues, no sé, se organizó bien o, bueno, en ese momento todavía no teníamos todas esas palabras, pero era como, jugó, se distrajo o le costó trabajo, dependiendo del niño, dependiendo del área, ¿no? Y desde ahí, obviamente para mí es importante el contexto porque te trae mucha información desde los papás llegaron deprisa, los papás llegaron juntos, muchas cosas. Y Rodrigo pasa con nosotros en estimulación casi 6 meses. Y llegaba el punto durante las sesiones que yo me acuerdo que Miss Mira me decía, pero Pita, es que quiero meterlo al túnel, que el túnel, fuera de ser el túnel, es por cuestiones propioceptivas, que hoy sí entendemos. La propiocepción es justamente cómo percibes las sensaciones, y si yo no estoy percibiendo tan bien, pues obviamente mi pequeño hiposensible pues no va a registrar tanto qué está haciendo, en dónde está haciendo, cómo moverse, cómo ser experto ahí. Entonces, habían ciertas actividades que hacíamos o que ya estaban dentro de la planeación, como o simplemente explorar texturas, y habían ciertas señales que para mí eran importantes, ¿no? Y yo decía, dentro de mí también era una batalla porque en lo personal pensaba como cómo abordó a los papás para lo que sea, ¿no? En primera porque digámoslo así, son clientes nuevos, habían llegado, yo de tal manera me tenía que ganar la confianza, porque no le podía decir como a los 2 días, un ejemplo, ya ve a tal lado porque tal. No, o sea, primero déjame conocernos y ya después expandimos. Entonces, yo en ese momento me estaba acercando cada vez más a lo de perfil sensorial, y me acuerdo que lo primero que hacía era canalizar a otro lugar donde tuvieran estas terapias, y yo me acuerdo que, fácil, la otra vez hice las cuentas y dije, Dios mío, ¿cuánto perdiste ahí? Pero canalicé como 30 niños, o sea, 30 niños, amiga. Y llega Rodrigo porque yo vuelvo a repetir, cada huellita es diferente, y me acuerdo que cumple los 2 años. Y para mí ya era en la tabla del desarrollo, ya teníamos que tener ciertas habilidades, ciertas cosas. Entonces, para mí también como especialista era, ¿qué estoy haciendo mal que no estoy entendiendo a Rodrigo y a todo el contexto, que es la familia, ¿no? Y para mí los 2 años es importante para dar el brinco a aprendizajes base, que para mí era como una magia, o es una magia ese programa. Y me acuerdo que yo utilizo la entrevista de aprendizajes base. De hecho, me acuerdo muy bien porque me dice Miss Miriam, pero tú te la vas a echar, ¿no, jefa? Y yo, espérame, ¿no eras tú? No sé quién. Y fuera todo porque cada bebé trae sus adversidades, ¿no? Y lo voy a decir a mí, allá sin pelos de la lengua. Y lo digo porque a mí me tengo que controlar yo ya mi cerebro y mandarle la información.
Me acuerdo que estábamos en la entrevista y justamente estábamos en este escritorio. Ujú. Y claro, empezamos a hacer la entrevista, ¿no? Pues preguntas, contexto, etcétera. Y pues llega el momento de poder canalizar. Y lo que yo quería era justamente tener ese mapa de Rodrigo para poder entenderlo mejor e ir más contundentes. Dentro de mí fue un ¿cómo les digo? Porque en ese momento el perfil sensorial era algo del diablo prácticamente. No, no tan así, pero era como, mi hijo está mal, mi hijo está enfermo, ¿qué le pasa? ¿Qué necesita? Hoy para mí es, güey, vienes a Balam y lo primero que necesitamos es el perfil sensorial de tu bebé para entenderlo. Ya es algo preventivo para mí, pero lo traigo en sentido de cómo les digo algo que no quiero que interpreten mal, ¿no? Que no sea como, "Oh, ¿qué pasó ahí?". Y me acuerdo que les digo, bueno, vamos a canalizar, a que me ayuden a sacar el perfil sensorial, obviamente con otras palabras porque ya pasó tiempo, pero recuerdo, amiga, que estábamos así, las dos mirada y mirada sostenida, y yo te digo lo del perfil sensorial para entender a Ro, y en ese momento para mí fue algo impactante porque también yo salí de esa plática y dije, ¿qué hice, güey? O sea, ¿qué hiciste? Porque, claro, quieres que todos se vayan bien, felices, contentos y, ¡ah! Mi hijo 10, ¿no? Y yo cuando te lo digo, perdí la mirada de Jess y me acuerdo que para mí fue un enfócate al papá, porque alguien me tiene que cachar la información. Y yo recuerdo que en ese momento, amiga, no sé qué pasó dentro de ti, pero recuerdo haberte perdido, o sea, así de mirada sí, de presencia, ¿no? De estoy aquí, me enfoco al papá y digo, ok, bueno, pues vamos a hacer esto. Papá se queda como igual de, güey, ¿qué me estás? Que espérame, que no entiendo nada. Y creo que para mí eso ha sido de los pasos más difíciles de dar porque yo hoy te lo transmito y recuerdo tu cara perfectamente. Y para mí fue un momento de vulnerabilidad, de decir, ¿cómo te sostengo yo? Y es algo que yo en lo personal no puedes evitar y decir, bueno, no le digo para que pues, se vaya con... Y como está igual, ¿no? Y hoy lo entiendo como, pues aunque sea incómodo, aunque duela, va a ser algo que nos va a ayudar y va a hacer cambiar y va a dar este paso a... Entonces, abordando un poquito, creo que ahí ya viene más lo emocional, amiga. Ya ahí viene más el, ok, ¿cómo me impacta a mí? Ya sé que traigo un bagaje de miedos, de justificar a mi bebé, pero no sé si tú recuerdas, digamos, ese día que te pasó por la noche, pudiste dormir. Sí, sí Ay, recuerdo ya pasamos la hora, no sé si quieres que cortemos aquí o terminamos este y cortamos. No, yo creo que cortamos como... Conforme va el video, lo cortamos sin hacer cortes para no perder como el hilo Ok. que tenemos. Sí, sí recuerdo ese día. Ahí fue cuando dije, Sí. lo tenía que haber traído desde antes. Ajá, o sea, ahí fue cuando dije, no, es que sabes que lo tenía que haber traído desde antes. Fue mi culpa porque no lo traje desde antes. ¿No? Pinche culpa, hija de la chica. Entonces, recuerdo que llegué con mi mamá y le dije, y me dice, pero pues, ¿por qué? Ok, yo, pues hay algo, o sea, no creo que sean personas que te quieran la realidad, ¿no? Ir a sacar Exacto. no creo que de mí se hagan millonarios, ¿no? Exacto. Pero ¿Y qué es pues lo que menos obviamente como quieres? es algo nuevo, pues sí da miedo, duda, ¿no? Y pues su papá fue así, pues no perdemos nada, ¿no? Todo lo que sea beneficio para él, pues adelante. No perdemos nada. Y pues fuimos Con Marisol, ¿no? con Marisol para pues, su perfil sensorial. O sea, sí, saliendo de la entrevista fue mi culpa porque no lo traje antes.
ahí fue, ¿no? Ese fue mi pensamiento durante todo ese tiempo, ¿no? Pero pues tampoco te puedes enfrascar en como de, ay, tengo que hacer fue mi culpa, no, pues mejor te pones a qué sigue, qué va, qué se necesita. Y es lo que siempre hacemos, ¿no? Sí, como un rato de fui yo, no fui yo, fue por esto, pero al otro día es, bueno, que sigue. Sí, tal cual. No puedes estarte como enfrascando en qué hubiera pasado, porque pues ya pasó. Exacto. ¿No? Y las terapias sí eran como de que me enseñaban cómo tenía que yo jugar con Rodri. Y así de, ok, ni siquiera jugaba bien con él, digamos. Sí, porque todo tiene su no ciencia. lo procesaba igual, no lo entendía. Que me enseñaran a cómo jugar con él, a cómo hablarle, a cómo... Sí fue un cambio de, pues aquí pon atención, mamita, porque de esto depende del futuro de Rodri. Y me acuerdo que después de estar acudiendo a las terapias sensoriales, fuimos con su pediatra. ¿Sabes qué? Está yendo a terapia sensorial. Y a él le dimos el perfil sensorial. También su pediatra tiene su perfil sensorial. Todos los que Todos acompañan el desarrollo de Rodrigo tienen, deben de tener su perfil sensorial. Y pues adelante con las terapias, que siguen sus terapias. Y en aprendizajes base estaba en ese entonces. Sí. Pues todo lo necesario para Rodri, no lo dejen. Y pues para adelante, ¿no? Y en terapia sensorial fue que duramos 1 año y medio. 1 año y medio, ahí sí. Ya, pero en medio de la terapia sensorial se le metió terapia de lenguaje. Porque volvemos a lo mismo, ya tenía 2 ya años la edad nos y decía medio, qué casi pasa. 3. No, de hecho ya tenía los 3 años y era como de no hay lenguaje. No hay lenguaje, terapia de lenguaje. Entonces ahí empezamos con terapia sensorial y terapia de lenguaje. Sí. Sensorial, lenguaje. Era muy cansado para Rodri, era muy fastidioso para Rodri. Lloraba, no le gustaba, quería a fuerza estar conmigo. 2 terapias, tenía 3 años también. Sí. Métele terapias, despiértalo, dale de comer rápido para que pueda ir a las terapias. Sí, una rutina muy exigente. Muy exigente para un niño de 3 años. Sí. Y en CLIA fue cuando me dijeron, oigan, ellos fueron los primeros. Te digo, siempre había una voz en mi cabeza que decía, ¿hay algo más? Sí, pero fueron filtros, ¿no? Que yo creo que hoy cada filtro te fue preparando, amiga. Sí, poco a poquito. Exacto, fue un colchón. Fuimos llegando al diagnóstico, ¿no? No fue como de golpe. Exacto. Pero pues se actuó desde el primer momento. Exacto. No esperamos hasta los 4 años a accionar, ¿no? Se hizo desde el primer momento, se aceptó terapia sensorial, se le dio prioridad, se le hizo terapia de lenguaje, se le dio prioridad, o sea, nunca lo dejamos. Exacto. Nunca fue así de, ay, no saben qué, vamos a esperar a que cumpla los 5 años para lo haga solito, ¿no? Entonces yo creo que eso también es la diferencia. Entonces CLIA fue la primera persona que te dice... Aquí en Balam, ya me había mencionado en una de las entrevistas de seguimiento, fue como ustedes me comentaron, me sugirieron hacer pruebas. Sí. Pero empieza la negación. No, es que está muy chiquito. Va a cumplir 3 años. Espérame, si no. Entonces, ustedes me dijeron, ¿saben? Bueno, te vamos a dar otros meses en lo que cumple los 3 y a ver si avanza porque ya está en terapia sensorial. Sí. Digo, en terapia del lenguaje. Ok, eso le comenté al papá y el papá es, no, porque es hasta los 4 años el diagnóstico. No, te enfrascas, lo empiezas a negar, empiezas a, y no puede ser, y no quiero, y no es esto. Cumple los 3 años
y Clía me hace el segundo comentario de, oye, pruebas. Estaría padre. Ajá. Entonces fue cuando le dije a su papá, ¿sabes qué? Balam ya me había dicho, pero para yo negarlo, dije, no, todavía no creo que todavía, porque apenas va a cumplir 3 años, pero ahorita que ya tiene 3 años, Clía ya me dijo, oye, hay que checar Dar el paso. pruebas, ¿no? Y aún así nos tardamos. Sí. Nos tardamos porque obviamente volvemos el... no quiero un diagnóstico. De hecho, sí. Es huir del diagnóstico. Esa es la realidad. Estábamos huyendo del diagnóstico, ¿no? Digo, por este lado, la perspectiva, claro, también en este caso de la familia fue claro, dales tiempo, o sea, ¿qué necesitan? Porque yo no puedo llegar e invadirte con muchas cosas cuando yo lo primero que vendo es que esté bien mamá para atender bien a bebé, ¿no? Y, o sea, tambalearte a ti con tanta información creo que era mucho. Y en lo personal creo que sí tuvimos que caminar contigo y literalmente yo al menos me acuerdo mucho como de andar sondeando a las maestras pero como ven, o sea, ya está como que un poquito el terreno, cómo lo podemos abordar, cómo esto, porque todo eso implica, o sea, más bien el dar una noticia, el dar un paso, el trascender desde el punto en donde estamos, implica algo y lleva consecuencias. Entonces, fuera de justo, ay, somos amigas, porque en ese momento como que todavía no estaba la relación de amistad como también, era mente como del ser humano de decir, claro, no podemos atacar, por decirlo así. Y creo que también dentro de ti, amiga, siento que lo hiciste muy bien, o sea, esto te pudo haber tomado años. Sí, años, sí, o sea, eternidades. La negación me iba a durar mucho. Sí. Y como dice su Está papá, excelente. hubiera encontrado un doctor que me dijera, no tiene nada. Me hubiera tardado, pero hubiera yo encontrado un doctor que me hubiera dicho, no tiene nada. Y esa era la respuesta que yo quería escuchar, pero bien, no la que necesitaba. Entonces, esa fue también la gran diferencia. Fue cuando, ¿sabes? Y te digo, me tardé. Hasta enero fue cuando dije, no, algo tengo que hacer porque, pues tiene que entrar al kinder. Tenemos que evolucionar. Ya tiene que entrar al kinder y era como pues mitad de ciclo escolar aquí en Balam. Sí. Pues dije, ¿sabes qué? Tengo de aquí a septiembre para pues, que se vaya a un kinder. Ya va a cumplir 4 años. Se tiene que ya ir a un kinder. Y es cuando me voy a la otra institución. Pero espérame. El diagnóstico, porque te lo dan allá, o sea, ¿en qué lapso de tiempo? ¿Te lo dan ya saliendo aquí? Fueron 2 días de pruebas. Pero te hicieron estando en este ciclo, ¿no? En Balam, o ajá, ya están. Ajá. Ahí, ¿qué pasa, amiga? Que en ti cuando ya te dicen sí, es autista. Pues fíjate que lo abordaron muy bien. Fueron 2 días de prueba las que tuvimos que ir. Bueno, fue consulta y 2 días de prueba que tuvimos que ir con Rodri. La entrevista, bueno, el primer día fue una entrevista que he contestado aquí, he contestado en CLIA, he contestado en... Y seguirás un contestando. montón de instituciones a las que he ido, entrevista de rutina, ¿no? Para ver contexto el ambiente, todo el desarrollo, los hitos de desarrollo que tuvo Rodri. Fue la entrevista y eso, pero ya en las pruebas, pues yo no vi a Rodri. Solamente entré a 2. La primerita, para que Rodri no sintiera ese miedo de que era un lugar nuevo, pero aceptó luego la dinámica de la terapeuta y me pude salir sin problema.
Y la otra prueba en la que estuve fue para que pudieran evaluar cómo se comporta con nosotros, si el juego sí lo sigue con nosotros. Entonces él siguió el juego perfecto conmigo. Y si yo le decía, llévaselo a papá, iba y se lo llevaba. O sea, el que sí entendía las cosas, ¿no? Le hicieron diferentes pruebas. Es una ejecución parte importante del cerebro. Exacto. Pruebas sociales en donde estuvo con más niños. Tuvo un momento en donde tomó lunch con otros compañeros para ver cómo es que comía. Autonomía, independencia. Todo eso fueron 2 días de pruebas. Cada prueba duró entre 3 y 4 horas. Y 15 días después nos llaman para los resultados. Nos pidieron ir sin Rodri y te entregan tus hojas. O sea, nos llevaron como un lugar muy aislado de todos los niños, de todo el ruido y eso. Nos entregan el diagnóstico y nos dejan solos.